Como hemos dicho anteriormente, el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de San de Giles se aprobó el primer proyecto, la primera ordenanza en el 2001, se completó en el 2002 con algunos indicadores del área rural y tuvo una única modificación en el año 2006. El proyecto actual, que se viene trabajando desde hace un tiempo, incorpora algunas modificaciones, como hemos dicho, en línea del plan de ordenamiento aprobado entre el año 2001 y 2002, por un lado, y por otro lado incorpora unas modificaciones teniendo en cuenta dos aspectos de gran importancia, como son la llegada de la autopista sobre la Ruta 7 y en los pueblos del partido la revisión de una especie de zonificación que tiene el actual código vigente de generar indicadores diferenciales en un área de 3 kilómetros indiferenciada, o sea, un radio de 3 kilómetros hacia todos los lados, que por otro lado tuvo una ordenanza hace aproximadamente un año en la cual se frenaban los loteos en esa zona, con lo cual, en virtud de esa situación que se generó a partir de la ordenanza, veíamos que había una necesidad de zonificar los pueblos y no dejar librado a un área indiferenciada de 3 kilómetros sin tener en cuenta las estructuras del paisaje, la red de caminos e inclusive los límites del partido, que en algún caso los 3 kilómetros llegaban a zonas de partidos vecinos, con lo cual obviamente no tenía injerencia ese radio. Lo que vamos a ver ahora es cuáles son los aspectos que modifica el proyecto actual del Código de Ordenamiento. En el primer punto vemos que se rediseñan y se redefinen en realidad algunas cuestiones en cuanto a las categorías de usos. Esto quiere decir cómo definimos las actividades que se desarrollan en nuestro partido. No se modifican los criterios de entender las actividades por paquetes que vendrían a ser como un agrupamiento de usos que tienen que ver con lo residencial, lo comercial, los servicios, lo administrativo, el depósito, recreativo y lo industrial y lo productivo. Pero sí se desagrega en la mayoría de los casos, actividades en las menores escalas. Esto quiere decir, por ejemplo, los comercios se agregan actividades menores con criterios de superficie y de actividades sin necesidad de depósito, y así con cada una de los usos, tratando de generar como categorías que nos permitir actividades, pero de bajo impacto en lugares que hasta ahora o permitíamos algo o no permitíamos nada. Entonces eso fue un agregado. Ahí hemos ido incorporando algunas categorías de usos que no existían, de actividades que no estaban categorizadas, que se fueron detectando en estos 10 años de la Dirección de Planeamiento. En un segundo caso se revisa también el formato de presentación de las zonas. En la actualidad el código tiene un formato de texto totalmente. Por un lado, los puntos de la ordenanza son todo de textos, y al final tiene un anexo de planos. Lo que hemos hecho es incorporar un sistema de fichas de zonas en las cuales las características de los textos que estaban en el código vigente se incorporan en estas fichas, modificando la forma en la que se delimitan las zonas, cambiando un criterio de plano, de mapa,
por el que hoy tenemos, que era una delimitación señalando las parcelas, calles, distancia, una forma de limitación que en general resulta bastante compleja para la lectura de cualquier persona que muchas veces no tiene denominaciones catastrales, o que inclusive vemos que con el paso del tiempo las parcelas no se llaman de la misma forma, entonces lo que era un límite de una parcela 5D, no existe más la parcela 5D y es difícil de encontrar dónde era ese límite. Lo llevamos a un modelo de planos. Y por otro lado, para visualizar claramente qué actividades están permitidas en esa zona, tenemos otro lado de la ficha en donde podemos visualizar rápidamente si es una zona con prioridad comercial, residencial. Entonces, de una manera simple se puede visualizar la característica general y la intencionalidad de esa zona. Después, todos los indicadores, observaciones, estacionamientos, igual que en la actualidad. En este punto, solo volvemos a traer para que quede bien claro que las modificaciones actuales lo que tocan prioritariamente del código están en línea con las líneas generales planteadas en el plan de ordenamiento, que son esas 3 líneas de densificación, consolidación y extensión hacia el este y el oeste. Por otro lado, se agregan un coeficiente de absorción del suelo que se llama CAS. Esto significa que se le agrega una exigencia de tener suelo absorbente, o sea, tierra, en las zonas descubiertas dentro de la parcela, cosa que hoy no existe. Hoy, en la actualidad, si alguien quisiera, podría pavimentar o poner piso en toda la superficie de la parcela. Con eso tiene un alto impacto en los desagües pluviales y en la forma en que se desplaza el agua en la ciudad, trayendo los grandes problemas de inundación de calles y conflictos que todos conocemos. Esto no resuelve el tema de la inundación totalmente, pero ayuda a que el agua absorba en la tierra en parte y el resto escurra, ¿no? Por otro lado, se incorporan las herramientas que ya hemos explicado de gestión del desarrollo territorial, que son los convenios urbanísticos y las zonas de exigencia de convenio, y se agrega una reglamentación de aceras con un indicador, un valor de volumen libre de riesgo, que significa asegurar un espacio sin obstáculos por el cual la peatonalidad esté asegurada, sobre todo pensando en las personas que pueden no tener visión completa o dificultad en la visión, y que generalmente son los primeros afectados por estas invasiones a ese espacio peatonal. Por otro lado, en el artículo de estacionamientos se incorporan dimensiones mínimas de las áreas de estacionamiento que no tenían y las opciones de disposición de esos estacionamientos. En otro punto se zonificó el área rural frente a ruta. Eso quiere decir que antes estaba definida la zona frente a ruta como una generalidad de rutas asfaltadas o todas las rutas. En este caso se tomó el criterio de tratar de que el área rural viniendo de Buenos Aires sobre Ruta 7 sea lo más rural posible, con lo cual el frente a ruta, que agrega actividades sobre la ruta de mayor impacto, se eliminó y se dejaron solamente las rutas nacionales y provinciales de gran jerarquía, eliminándose la ruta Ascuénaga y Solís. También se zonificaron todos los pueblos del partido, como dije anteriormente, generando una gradualidad en el crecimiento, generando también además exigencias de convenios urbanísticos en estas expansiones. Y por otro lado se creó una restricción a los usos intensivos ganaderos e industriales en entornos a áreas urbanas. Esto que en el código actual está como 3 kilómetros alrededor de los pueblos para cualquier lado, se ató a los límites de las zonas urbanas, con lo cual genera unas figuras diferentes, y además se incorporó
los límites al área urbana de la localidad cabecera, que eso en la actualidad no existe, con lo cual podía ponerse una actividad intensiva de alto impacto en una parcela lindera a un área complementaria. Eso por un lado son las modificaciones, y ahora lo que vemos es una síntesis de estos criterios que ya hemos dicho, en donde se propone una ampliación urbana sobre las posibilidades actuales hacia el este y al oeste, cosa que hemos ya explicado en otro de los videos. Por otro lado, también se revisan las zonas residenciales extraurbanas, generando una zona nueva sobre el camino que sale a Ascuénaga y redefiniendo dimensiones de parcelas de una escala menor. Hoy tenemos solo parcelas de 2000 como parcelas extraurbanas, lo cual genera un gran problema porque encontramos en varios lados la situación de que se les vende una parcela de 2000 metros a dos propietarios y el código no permite dos viviendas en una parcela, con lo cual se genera ya una ilegalidad en las actividades, con lo cual la gente se encuentra con un problema que nadie le dijo y nunca supo qué era. Entonces hemos incorporado las parcelas de 1000 metros que no existen en la actualidad, como para garantizar una gradualidad en los tamaños mejor con estas actividades residenciales extraurbanas. Por otro lado, se revisó lo que es el parque urbano natural, incorporando todas las áreas de humedales del afluente que viene del oeste hacia la Cañada, y por otro lado se genera la zona específica de reserva urbana natural del predio adquirido vía el convenio urbanístico con la familia García. Por otro lado, para pensar las zonas nuevas de reserva y demás, hemos tenido muy en cuenta el proyecto de construcción de la autopista y los nuevos accesos que generan, entendiendo que en las zonas que se están ya modificando no generan un gran conflicto, y sí habrá que revisar con el plan algunas otras cuestiones de las posibilidades que se abren, por ejemplo en nuevos puentes que hay camino a San Antonio de Areco. Agiliza y asegura el traslado a las zonas de servicio de ruta que están sobre la Ruta 7, la mejor accesibilidad a la planta de tratamiento de residuos. Además, se generaron dos zonas de servicio denominadas de servicio de ruta, que generan la posibilidad de instalación de los talleres que tanto conflicto traen en la trama urbana, con dos zonas de características diferentes, en las cuales, por un lado, en la zona de lo que va a ser el acceso a la autopista Ruta 7, camino para Luján, la rotonda del School y todo ese acceso, se podrán instalar talleres de tránsito pesado, de dimensiones de mecánica y de gomerías y de ese tipo de cosas, de instalaciones de camiones en ese sector, con otras actividades de impacto que tienen muy buena accesibilidad para los trabajadores y para la gente que lo necesite desde el área urbana. Y por el otro, en la zona de la Ruta 7, que va a dejar la autopista entre la Ruta 41 y el kilómetro 106, se instalan actividades que tienen que ver con la logística, con industrias de bajo impacto ambiental, o sea, sin tratamiento de efluentes, sobre esa zona que va a tener un importante desarrollo por la muy buena accesibilidad con las dos autopistas, una de cada lado. En esta imagen vemos las reservas de próxima ampliación, que lo que intenta mostrar es justamente lo que ya hemos explicado en otro de los videos, que estamos seguros que esa es la área de crecimiento de nuestra ciudad del futuro, pero que entendemos que para poder hacerlo de la mejor manera hay que dar un debate y puesta en comprensión de toda la comunidad, más allá de algunos técnicos, y ese debate necesita metodologías y tiempos
de comunicación de estas ideas que exceden las posibles en una modificación de código como la que se hizo. Por otro lado, también entendemos, y esta imagen lo único que hace es mostrar una idea, que esa reserva urbana no es totalmente homogénea, no es que es todo igual. En un primer vistazo podemos encontrar algunas diferencias claras de esa reserva urbana, sin querer decir que esas van a ser zonas particularmente diferentes, por supuesto. Por otro lado, la reserva urbana va a poder ir afectándose no con una nueva modificación de código necesariamente, sino con ese cuarto instrumento que tiene la ley 8912, que se denomina proyectos particularizados o proyectos de sector, en la cual podríamos ir tomando con proyectos particulares y definidos en algunos de esos sectores de reserva según creamos conveniente, y podríamos ir avanzando solamente con acciones, proyectos e indicadores para cada una de esas zonas. Se traslada la zona industrial exclusiva que se encontraba en el cruce de la Ruta 41 y Ruta 7, entendiendo que era una malísima zona como para que se desarrollen industrias de alto impacto como son las zonas industriales exclusivas, en la zona de la naciente del arroyo de Giles, que en ese momento con el código se priorizó la estratégica localización de cruce de esas dos rutas, pero que entendemos que la prioridad ambiental tiene que estar por sobre la productiva o económica en este caso, y ya tenemos el gran problema de la papelera, con ese riesgo latente que está ahí, con todas las piletas de tratamiento que si no funcionan el impacto al ambiente en 2 horas puede ser destructivo para un curso de agua tan precario como el nuestro. Con lo cual esa bomba de tiempo que es la papelera está ahí, con todas las dificultades que significa tener esa actividad dentro de la ciudad y en un borde de una cañada tan importante para la ciudad. Se traslada eso a una zona que es donde sale el conocido camino por la Jabonería, que en el proyecto de la autopista de la Ruta 41 también queda con buena accesibilidad y en un muy buen lugar. Y por último se muestra cómo quedarían las áreas complementarias y áreas urbanas en la totalidad del partido de nuestra ciudad. Por otro lado, en esas áreas de 3 kilómetros, el código actual presenta la posibilidad de construir barrios cerrados, 2 barrios cerrados por localidad de hasta 1.500 habitantes. Hoy está haciendo la posibilidad de, por ejemplo, en un pueblo como Juénaga de 500, 800, 700 habitantes, que haya 2 ciudades dentro de barrios cerrados, deformando todo el hábitat de entorno rural y que caracteriza esa localidad. Entendemos que eso es un problema latente que el mercado no está tomando, por suerte, pero que en caso de que hubiera una posibilidad de que eso se desarrolle y se desarrollara, sería un daño tremenda para el paisaje y para el territorio y la actividad productiva que tiene nuestro partido. Entonces eso se elimina directamente, el barrio cerrado, queda la actividad de club de campo, que es un problema menor en cuanto al impacto por las dimensiones que tienen esos emprendimientos y por la gran fragmentación que tiene nuestro partido. No es del todo ideal como para estos desarrollos económicamente. Entonces, el área rural es una área a debatir. Entendemos que hay que revisar la convivencia de lo productivo con lo residencial en pos de los conflictos ambientales, de salud que pueden llegar a tener, tanto en las actividades extensivas con el tipo de fumigaciones o actividades de la producción, que por más que tienen una revisión deseable en los modos de producir, también el ordenamiento del territorio tiene que acompañar esas protecciones ambientales y de la salud de la gente con cómo se regulan las actividades. Ahora, eso, insistimos, también es parte de la discusión de un plan, no de la modificación
de un código como este. Esas son brevemente explicadas la mayoría de las modificaciones. Lo único que queda es sí aclarar que se está eliminando la edificación en altura del área central de la localidad, entendiendo que si queremos realmente preservar la identidad de pueblo que tenemos con los pocos o muchos elementos que podemos tener patrimoniales, la actividad residencial de alta densidad, llamaríamos, de edificios, es totalmente destructora de este tipo de valores patrimoniales, como son los visuales, el asoleamiento o inclusive el edificio arquitectónico que se demuele para construir una nueva propiedad. Entonces, esas dinámicas entendemos que se tienen que dar, pero en otra situación y en otro lugar, como para que no haya una situación de destrucción de la identidad actual para un recambio de una ciudad nueva, sino que tenemos espacio, sobre todo en algunas áreas, como ya hemos dicho, de algún sector de Ruta 7 y de Scully, para que la ciudad pueda crecer de esa forma, y que por suerte la comunidad hasta ahora no lo ha tomado como una demanda y una necesidad, y creemos que todavía hay tiempo para generar ese tipo de asentamientos que obviamente equilibran la expansión, que no es deseable del todo, pero hay que entender que esas ideas de ciudad extendida o ciudad compacta, que siempre se dicen alegremente como si fueran dos grandes paradigmas, no necesariamente en estas ciudades son así, sino que hay mixturas posibles, hay sectores donde se puede trabajar de forma compacta y zonas donde se puede pensar en algún tipo de expansión.